bastante conflictuada. ¿Cómo detecta qué situación es catalogable como salud mental y empezar los pasos siguientes? Claro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud mental en la escuela, por ejemplo, las buenas prácticas de crianza de los niños, el tema del estrés en las familias, la desintegración familiar, por ejemplo, las madres solas, jefas de hogar, las situaciones de violencia doméstica, el estrés en el trabajo de esas madres solas, las dificultades que tienen esas madres en dejar a sus niños cuando van a trabajar, en fin, todas esas variables y otras más combinadas, a veces, digamos, no generan el mejor ámbito para el desarrollo adecuado del niño. Entonces, si damos capacitación a las maestras, les damos apoyo y niveles de referencia y contrarreferencia con el nivel sanitario y que eso esté pautado, podemos pesquisar las situaciones y tomar medidas para prevenirlas. Esas medidas tienen que estar protocolizadas y tanto las referencias de las maestras y las maestras tienen que tener un apoyo con un nivel de complejidad superior. Es decir, por ejemplo, porque no tenemos psiquiatras infantiles y psicólogos para todos. Entonces, pero esa maestra tiene que saber que hay alguien que la está respaldando. Digo, porque muchas políticas sociales lamentablemente se llevan adelante con la buena voluntad y el sacrificio de muchos técnicos, trabajadores sociales, psicólogos en la comunidad, pero muchas veces no tienen el respaldo ni las acciones están lo suficientemente protocolizadas. Todo esto que estoy diciendo es muy largo camino, que creo que puede llevar décadas, pero en esta etapa lo que nosotros estamos diseñando es el mapa hacia dónde nos tenemos que dirigir. Pero es lo primero que tenemos que hacer. Si no tenemos el mapa, no sabemos a dónde tenemos que ir. ¿Tienen contabilizado cuántos pacientes hay internados hoy en los hospitales psiquiátricos? No hay una estadística ni a nivel específico en cuántos hay, ni tampoco a nivel nacional. Es algo en lo que estamos trabajando también, en cuantificar. Pero más allá de cuantificar... ¿Cuántos hospitales psiquiátricos hay en el país? En este momento, ¿cuántos hospitales psiquiátricos? Ahí hay por lo menos uno en cada departamento o salas psiquiátricas dentro de los hospitales de internación. Si podemos decir como hospital psiquiátrico, podríamos mencionar Vilar de Bo y Las Colonias, que no son los ámbitos más adecuados, pero es lo que durante tanto tiempo ha atendido. ¿Cuáles son las colonias? Santín Carlos Rossi y Bernardo Echepari. Estarían las clínicas psiquiátricas privadas también, que se podrían contar como los dispositivos en el nivel privado, que son centros exclusivos de internación psiquiátrica, que no son estrictamente hospitales, pero son clínicas, sanatorios psiquiátricos. Exacto, como dice el doctor, que es también algo que nosotros queremos que cambie la perspectiva. Primero porque los prestadores de salud, las mutualistas, siempre han tenido esa parte de discriminación o estigmatización donde la persona que llega a desarrollar una patología psiquiátrica tiene únicamente 30 días de internación anual en las mutualistas. Y eso es algo que queremos cambiar, los días de internación por rehabilitación. Y que también eso está proyectado desde también, como decía el doctor, desde la parte de la capacitación. Y yo me voy a centrar un poco en la educación. En la educación es muy difícil para un maestro, para un docente en secundaria, en diferentes etapas y con una diversidad, tanto en la educación pública como en la privada, que dentro del aula se detecte realmente una patología. Se puede detectar por ahí, una conducta disruptiva, una hiperactividad, pero el maestro no está capacitado, no nos capacitan en general. ¿De maestro? Sí, de docente de secundaria.
Nos hablan de los adolescentes conflictivos, pero más allá de eso hay que seguir ahondando y capacitando. Y la capacitación tampoco la podemos hacer únicamente desde la parte de la alfabetización. La tenemos que hacer al lado de un técnico que nos apoye, nos explique y nos acompañe. Por eso es muy importante que en cada aspecto de la vida del ser humano siempre haya como una red de contención. Esto no es solamente sanitario, ni solamente educativo, ni solamente comunitario. Es como que todos los actores tenemos que generar esta red de contención donde el protagonista es la persona sufriente, para poderle dar herramientas. Y ahí está, creo, el rol de la familia, fundamental. Cuando hay una familia que está comprometida en la situación, que sale a buscar información, que se psicoeduca, y que es participativa, activa, es cuando realmente empieza a encontrar las herramientas, un poco las respuestas, al lado de todo el resto de los actores. Por eso es importante la integración de los grupos de familiares, porque desde la empatía hasta la proactividad, desde la información hasta las estrategias de intervención, cuando tenemos momentos en los que realmente no sabemos qué hacer. ¿Cómo se plantea la población de crónicos que en este momento existe en el país? ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, los crónicos, los que están muy internados, muchos años. ¿Cómo se plantea esa población? Y supongo que algo lo va a complementar el doctor, pero desde mi visión de mamá, mi visión ciudadana, hay que ir, como que no hay una respuesta ni una receta única, ¿verdad? Seguramente se van a ir buscando estrategias de desinstitucionalización. Es decir, justamente lo que no queremos son hospitales asilares, instituciones donde las personas permanezcan toda su vida perdiendo todos sus vínculos y hasta su contacto con el mundo. Eso en general, y lo hemos visto en las colonias, cronifica la enfermedad y genera una situación hacia la sociedad de aislamiento, de ocultamiento, pero también de rechazo, porque no se entiende, porque no se ve, se invisibiliza. El doctor seguramente complementará. Sí. Claro, lo que se establece como estrategia, lo primero sería el cierre de los ingresos a las colonias. La pregunta es muy amplia. Cuando se habla de los crónicos, pensamos rápidamente en la parte más complicada y la parte de la población con los derechos más vulnerados, que son quienes están en las colonias, Etxepare y Santín Carlos Rossi. Porque esa gente, por tener una enfermedad mental, ingresó a esos lugares y el resto de su vida transcurre en esa institución y sin haberles otorgado ninguna otra opción de rehabilitación o de recuperación. Entonces, justamente la ley establece el cierre de los ingresos a esas instituciones. Con la población que tenemos allí, en función de la gravedad de su trastorno, algunas van a poder incorporarse a otros dispositivos que se van a crear en forma gradual, y algunas no, porque han perdido sus vínculos familiares, en fin, por una serie de razones. Pero lo que queremos es que eso con el tiempo se extinga, y la mejor manera para eso es que no entre ninguna persona más a esas instituciones. Los crónicos, entonces, que no ingresen allí se van a incorporar a esos otros dispositivos alternativos que yo describía antes. Eso en el área pública. En el área privada, digamos, también van a formar parte de ese tipo de dispositivos intermedios con técnicas de rehabilitación y de recuperación. Repito, no es que no haya instituciones y dispositivos de ese tipo, lo que pasa es que son insuficientes. Entonces, lo que queremos es generalizar esas experiencias, que son pocas pero son muy buenas.
Eso respecto de la población de crónicos. Y un poco con respecto a la pregunta anterior, quería aclarar que, en definitiva, la institución psiquiátrica tiene una carga de estigma brutal, que genera una situación muy sufrida por los pacientes y sus familias. Entonces, no hay hoy ninguna razón para mantener ese tipo de instituciones, instituciones que le llamamos monovalentes, son aquellas especializadas en psiquiatría. Con los recursos terapéuticos que tenemos hoy, estas personas pueden internarse en unidades especializadas en los sanatorios generales. Pueden. Y a eso apunta también la nueva ley. Y esas internaciones son breves y son solamente para los periodos agudos. Una vez pasado la crisis aguda, que remite con el tratamiento, sobre todo farmacológico, pasa a esos otros dispositivos, que era lo que no pasaba antes. Por ejemplo, cuando la persona ingresaba, a veces por dificultades socioeconómicas, más la enfermedad quedaba institucionalizada, porque la familia no podía hacerse cargo, porque venía del interior, por un montón de razones, quedaba institucionalizada. Eso es lo que vamos a tratar de que no ocurra. Es decir, se pueden internar en unidades especializadas de psiquiatría, 2-3 semanas en general el cuadro remite y se realiza una estrategia de tratamiento con otros dispositivos y otras técnicas, ¿no? Pregunto lo siguiente, ¿qué aportes tiene hoy el psicoanálisis, por ejemplo, u otras teorías de tratamiento no farmacológico en estos planes? Claro, cuando hablamos de psicoanálisis hablamos de técnicas de psicoterapia, psicoterapéuticas. Y técnicas psicoterapéuticas hay muchas. Está el psicoanálisis, está la terapia cognitivo-conductual, está la terapia familiar sistémica, están ahora otras técnicas, yo qué sé, Gestalt, en fin. Lo que el sistema debería procurar en el futuro son dos cosas. Que las intervenciones terapéuticas en general estén basadas en la evidencia para cada situación. Cuando decimos terapéuticas, la terapéutica en psiquiatría tiene tres partes. Tiene la psicofarmacológica, tiene la electroconvulsoterapia y tiene la psicoterapia y las técnicas de rehabilitación y de recuperación. Estas técnicas son diferentes para cada momento de la enfermedad y son diferentes para cada enfermedad y para cada situación. Entonces, lo que tenemos que lograr es para cada situación y cada momento la técnica que corresponde, que hay evidencia de respuesta, pero además que sea lo que se llama costo efectiva, es decir, que el resultado tenga un costo acorde, porque si no el sistema se desfinancia. Acá tenemos que estar pensando en términos de financiación del sistema. Tiene que haber una relación adecuada entre la efectividad y el costo, y siempre basado en la evidencia. Lo que nosotros tenemos que disponer de todo el abanico de técnicas para ofrecerle a las personas y, digamos, poderlo llevar adelante de acuerdo a cada situación. Es decir, en eso no se van a descartar ninguna a priori. Sin conocer, pero parece lo más barato es la electroconvulsoterapia. Lo que pasa que eso fue lo más barato siempre. Sí, lo que pasa que es una terapia excelente. Yo creo que hay muchas leyendas urbanas respecto de eso, pero es una terapéutica excelente, es la que tiene mejores resultados, pero siempre con indicaciones muy precisas.
Es decir, o sea, que no se descarta el electroconvulso. No, para nada. Pero lo que pasa es que tiene indicaciones muy precisas. No se puede hacer a todos los pacientes porque no está indicado, porque no son efectivas, porque no resuelven los problemas. Es decir, hay dos grandes ejes en donde la electroconvulsoterapia tiene indicación, que son los episodios psicóticos agudos y los trastornos, las crisis del ánimo agudas, ya sea depresivas o maníacas, de exaltación o del humor o de depresión, y nada más. Esas son las dos indicaciones, y siempre y cuando estos cuadros no remitan con el tratamiento farmacológico. O sea que eso está muy precisamente dispuesto, es decir, no es al barrer que se hacen las cosas. ¿Que se hacían al barrer? No, la gente piensa, o alguna gente piensa, vamos a no generalizar, que esto se hace al barrer, y no es para nada así. Además vamos a desarrollar protocolos y demás actualizados. Yo con respecto a dos cosas me gustaría expresarme. Una es esto, el tema de la electroconvulsoterapia. Para los familiares es una decisión sumamente difícil, que fue una práctica bastante generalizada en otras épocas. Es verdad que en alguna época, pero esto ya no es desde lo sanitario, desde lo institucional o desde lo social, es desde lo personal. Han habido abusos o situaciones abusivas respecto al tema, y eso ha generado el rechazo a una alternativa terapéutica que la familia tiene que llegar con la información adecuada, absolutamente, conociendo sobre todo los derechos de su familiar y los propios, y en una decisión que por lo general es extrema. No es fácil llegar a esta decisión, no es, la única alternativa. Creo que es una de las alternativas cuando hay otras que se han agotado, pero cuando hay un riesgo de vida, cuando hay un padecimiento, la familia toma esa decisión. Por un lado eso, es una alternativa terapéutica válida, pero no hay una receta única. Hay buenas y malas experiencias, hay buenos y malos resultados frente a la práctica, y en eso creo que se tiene que hacer cargo fundamentalmente la familia y la persona cuando toman su decisión en su completo derecho. O sea, que va a intervenir la familia interviene en alguna de estas tres que plantea. Sí, absolutamente. Es como un consentimiento asistido, lo que se le llama. Debe firmar para que la convulsión... Cosa que antes no había eso. Sí, se hacía, pero el tema pasaba más que nada porque la persona no estaba por ahí, como decía el doctor, en una situación extrema donde tomar una decisión era casi imposible, y la familia estábamos desinformadas. Eso sucedía. Y lo otro que me parece importante es que esto de sacar lo asilar, lo institucional, la institucionalización de la persona, tiene que ver también con que las familias hemos podido observar desde el lugar de la persona el proyecto hacia la autonomía. Entonces, creemos fielmente, no todos, como los seres humanos somos tan diversos, algunos en una medida, en un nivel, algunos con sus tiempos y otros con otros, pero sí sabemos que pueden lograr un nivel de autonomía, de ser autoválidos y de manejar su vida con dignidad. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasará cuando no estemos? ¿Quién se va a hacer cargo? Delegar esto en otro familiar es muy complejo. Entonces, si existen estructuras alternativas, si existe otro modelo de asistencia, donde la persona pueda ir rehabilitándose, generando su autonomía, dignificando su vida, bueno, bienvenido sea.